¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, qué gusto saludarles nuevamente. ¿Cómo se encuentran después de las vacaciones? Bueno, ni tan vacaciones, pero creo que aprovecharon el tiempo para estudiar, para refrescarse un poco en piscina y también para estar también algo bronceados. Así es que vamos a continuar. Recuérdense que tenemos pendientes algunos artículos previo al segundo parcial. Ya les cargué a todos sus notas, solo tengo por ahí pendientes creo que 2 revisiones nada más, pero creo que no nos fue mal, nos fue bien. Acuérdense ustedes que es el objeto principal del contenido. Así es que no sé si alguien tiene alguna duda referente a la nota. ¿Estamos bien? ¿Dudas, quejas, sugerencias? Bueno, entonces recuérdense que Todo bien, Lick. vamos. ¿Todo bien, Lick? ¿Todo bien? Va, Sí, entonces, no, pero sí está todo bien. Perfecto. Recuérdense que vamos a tener ya de lo que es el genocidio. De ahí vamos a empezar nosotros ya con el tema. Ustedes lo tienen que recordar. Y siempre vean ustedes las diapositivas. Por ahí tengo pendientes enviarles a ustedes la diapositiva de los delitos tributarios, pero ya se los voy a compartir. Entonces, recuérdense algo importante y ustedes todo lo tienen que marcar en su código. Por ejemplo, el artículo 376 es un artículo importante que es el genocidio, el bien jurídico tutelado, la seguridad del Estado, pero recuérdense que también colateralmente la vida, la integridad física, la libertad de la persona. Ya el Estado aquí es garante. Hay un artículo constitucional que yo les enseñé. ¿Cuál es el artículo? Recuérdense ustedes que establece que el Estado se organiza para garantizar la vida a los ciudadanos guatemaltecos sin importar sexo, raza. ¿Cuál sería? El artículo 3 de la Constitución. Muy bien, artículo 3. Todo eso Y la ustedes lo tienen que Declaración tener. Universal de los Derechos Humanos. Eso, muy bien. La Declaración Universal de Derechos Humanos se une a los artículos que protegen la vida. Entonces, todos, por favor, tienen que tener eso anotado en su código penal. En el tema de los delitos electorales, son otros artículos que también son importantes, porque recuérdense que estuvimos en un año electoral y dentro de ese año electoral sucedieron muchas situaciones que se han dado todavía en tribunales. Hay procesos penales que se han abierto en contra de personas que han participado en estos hechos y que definitivamente pues es el Estado el que tiene que resguardar los bienes jurídicos tutelados. Bueno, entonces vamos a ver, creo que alguien se está conectando. ¿Alguien se está conectando? Permítanme aquí ustedes. Bueno, ya estamos entonces, ahí algunos estaban conectando. Bueno, previo entonces hoy vamos a aprovechar el día, vamos a tener un repaso, vamos a repasar los delitos que hemos estado analizando y los delitos que vienen en el examen. Así es que ustedes, por favor, presten atención sobre este repaso. Todo el contenido, todo el material tiene que estar en su código, no son chivos, porque alguien me decía, pero esos son chivos, no son chivos, ustedes lo tienen que tener en su código, ¿verdad? Entonces, bien jurídico tutelado, sujeto activo, sujeto pasivo, verbos rectores, todo lo vamos a tener anotado en el código. Ustedes ya saben la dinámica del primer parcial, el segundo viene en lo mismo, pero tienen que colocar lo que es, porque en el primer parcial
no entiendo por qué si yo les decía coloquen el bien jurídico tutelado y teniendo el código abierto me colocaban otros bienes jurídicos tutelados. Yo creo que hasta se los inventaban. Pero pues así es que aprovechemos. Bueno, yo creo que por ahí está Romeo. Romeo, ya estamos por ahí. ¿Qué tal y buenas noches? ¿Qué tal, Romeo? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar desde el genocidio, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahí teniendo algunas dudas, vamos a colocar unos ejemplos, vamos a estar con el repaso. Vamos pues, Romeo, adelante. Gracias, Lick, muy amable. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos todos? Muy buenas noches. Espero pues estén ahí descansados y motivados para seguir pues nuevamente acá con sus estudios. Es bien importante, como lo indicaba Lick, de que sepamos nosotros pues no descuidar nuestros estudios, ¿verdad? Siempre pues hay un momento para todo y de momento acá estamos aún en la lucha por ir aprendiendo y avanzando en la carrera. Como ya bien lo mencionó Lick anteriormente, pues vamos a tener un breve repaso acá de los artículos que se han visto con anterioridad en la clase. Y pues esto ya más que todo para tener un poquito de refuerzo ya a la hora del segundo examen parcial. Vamos a iniciar siempre con los delitos de trascendencia internacional y nos vamos a ubicar todos en el artículo 376 del Código Penal. Realmente un repaso, muchas personas tienen una idea ahí un tanto equivocada de que es realmente volver a dar la clase, sino que simplemente los repasos nos sirven pues para dar una lectura rápida, para aclarar dudas, situaciones que se pudieran ir suscitando en cuanto a los artículos que hemos ido viendo. Principiando por el artículo 376 y el 377, como se podrán dar cuenta, tienen mucha similitud. Acá, en lo personal, me gustaría a mí hacerles a ustedes el énfasis y la observación de que a la hora de que analicemos cualquier artículo, entendamos lo que se vio pues en las clases de introducción al derecho, ¿verdad? Todo artículo se compone del supuesto jurídico y de la consecuencia jurídica. En el caso de los delitos y lo que vemos acá en penal, pues también agregamos demás elementos que serían como el sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, bien jurídico tutelado. A la hora de poder entrar a conocer ya delitos de lleno, tenemos que saber nosotros determinar con exactitud cómo vamos a poder nosotros analizar este delito, cómo lo tenemos que desmembrar y poder fragmentar en estos elementos que nos van a ayudar a su mejor comprensión. Lick, pues me platicaba en algunas ocasiones el tema de lo que suscitaba en el examen anterior en cuanto a algunas respuestas de algunos compañeros, ¿verdad? De que parecía pues que estaban un poquito perdidos ahí, como lo menciona Lick. Es bien importante de que hagamos todas las anotaciones correspondientes en nuestro código para que cuando tengamos el examen enfrente no nos cueste tanto y no tengamos que andar inventando ahí bienes jurídicos tutelados y demás situaciones, ¿verdad? En el artículo 376, hablando del genocidio como tal, podemos encontrar de que el sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿verdad? Entonces, a la hora de que se les plantee, digamos, algún caso en el cual se les ponga ahí algún supuesto, pueden saber ustedes de que la misma salvedad de que cualquier persona o el mismo hecho, por ejemplo, aquí indica, comete delito de genocidio, ¿Quién no especifica, verdad? Nos deja abierta esa posibilidad a que pueda ser cualquier persona, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional. Aquí es bien importante hacer énfasis en el tema de total o parcialmente, porque pues recordemos de que lo que no está debidamente regulado en ley, pues no puede ser tomado como, las actitudes que se tomen contra eso no pueden ser contrarias a la misma, ¿verdad? Entonces, acá entendamos de que puede ser total o parcial, ¿verdad? Lo que se va a buscar al final, comprobar a través de la imputación de este delito a alguna persona, es de que se haya tenido la intención de destruir total o parcialmente el grupo nacional, étnico, religioso, y que pues nos da las demás causales o hechos que se pueden tomar en cuenta para entender de que alguna persona cometió este delito, ¿verdad? Acá en la presentación pueden leer ustedes un pequeño ejemplo de que un general del ejército ordena darle muerte a toda una comunidad originaria de un determinado territorio. En cuanto a historia, pues Guatemala tiene cierta historia en cuanto a este tipo de delitos y pues no está de más siempre darle una breve leída a eso, ¿verdad? El artículo 377, como pueden darse cuenta, tiene prácticamente los mismos elementos.
los mismos elementos del artículo 376. Y acá en la clase pasada el IC les hacía la observación de que hicieran ustedes la relación con el artículo 386 en cuanto a la proposición y conspiración. Acá el verbo rector se entiende que es instigar, ¿verdad? Públicamente, instigar públicamente. Entonces, acá es donde les indico siempre pues de que tenemos que desarrollar nosotros acá este análisis, porque por ejemplo, están dos generales hablando en privado, entre ellos dos pueden hablar como que lo que consideren, ¿verdad? Pero ya al momento de darle ahí algún otro contexto más público, ya podríamos entrar nosotros en el supuesto de que se estaría en la comisión de este hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, acá recordemos siempre, pues, darle este énfasis que les comento, compañeros, de en cuanto al sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, bien jurídico tutelado. En lo personal, les hago siempre la recomendación, tal como lo ha hecho el IC, de que el bien jurídico tutelado lo apuntemos al lado del capítulo o del título del artículo que estemos viendo. Así pues ya cuando tengamos nosotros a bien conocer algún supuesto caso o algún ejemplo de este, podemos remitirnos a esas áreas de nuestro código para tener ahí la anotación respectiva y de que ya no nos cueste, ¿verdad? Acá realmente la intención es de que pues salgan ustedes bien preparados y que no les cueste tanto sus estudios con el análisis respectivo, ¿verdad? Entramos a conocer también los delitos contra los deberes de la humanidad. Acá entendemos nuevamente de que el sujeto activo puede ser cualquier persona, no es necesario que sea alguien como que en específico. Ahora en sujeto pasivo, ahí nos determina ciertas figuras que pues al final el sujeto pasivo es la persona que se ve afectada, es la persona ya sea individual o jurídica que se ve afectada con la comisión del hecho delictivo. Acá también el IC me comentaba una situación en los exámenes de que es bien importante que tengamos nosotros a bien identificar cada uno de estos elementos. Pues discúlpenme que les haga un poquito el énfasis acá, pero por ejemplo, hay personas de que en las preguntas del examen que se les colocaba, ¿verdad? De que qué es el bien jurídico tutelado, respondían como es la persona a quien se le afecta con el hecho delictivo. Entonces, sujeto pasivo es la persona a quien se le afecta con el hecho delictivo y bien jurídico tutelado es aquel bien que es valioso para la sociedad y para el Estado y el cual se pretende proteger a través de los distintos cuerpos legales que existen y se aplican positivamente en nuestra realidad, ¿verdad? En nuestra sociedad. Entonces, en cuanto a los delitos contra los deberes de la humanidad, los vamos a encontrar contemplados en el artículo 378. Entendemos de que el sujeto activo puede ser cualquier persona. En cuanto a sujeto pasivo, entendemos que hay prisioneros, rehenes de guerra o heridos durante acciones bélicas. Y hacemos la división en cuanto al a una segunda parte, digamos, del artículo que cometiere cualquier acto inhumano contra población civil o contra hospitales o lugares destinados a heridos. Acá esta norma en ese aspecto sí nos deja como que una brecha un tanto amplia, porque el O es distinto al I, ¿verdad? Entonces, o que cometiera cualquier acto inhumano contra población civil, podríamos tener aquí a tomar en cuenta ataques terroristas o biológicos, o ese tipo de cuestiones que vayan destinados pues a afectar a los particulares, ¿verdad? En el normal desarrollo de sus vidas cotidianas. También les colocamos acá un pequeño ejemplo, que durante un conflicto interno capturan a un rehén o a un caudillo quien torturaron con métodos inhumanos. Pues métodos inhumanos tenemos amplia variedad, entonces no vamos a hablar de eso tanto. El artículo 379, que sería la de muerte a un jefe de Estado extranjero. Acá entendemos de que así como el sujeto activo puede ser cualquier persona, en cuanto a el sujeto activo puede ser cualquier persona, en cuanto a sujeto pasivo, sí tenemos una peculiaridad que sería únicamente, puede ser sujeto pasivo un jefe de Estado extranjero. Acá entendemos de que por jefe de Estado extranjero se entiende que sea pues algún funcionario o representante de algún extranjero, pues valga la redundancia, ¿verdad? En cuanto al contexto nacional. Claro, compañero, ahorita regresamos a la diapositiva anterior.
De igual manera, recuerden, compañeros, de que estas diapositivas ya les fueron compartidas, entonces siempre tienen ahí en el chat del grupo de la clase, pues las tienen a su disposición cuando las requieran, ¿verdad? Y si no, igual siempre me pueden escribir a mí a mi número personal, y yo con mucho gusto se las puedo facilitar en caso ya no les permita descargarlas. Bueno, continuando con el tema de la muerte a un jefe de Estado extranjero, muerte, dice ahí. Entendemos de que como sujeto activo, como sujeto pasivo tenemos esa peculiaridad de que es únicamente un jefe de Estado extranjero. Acá también entendemos de que no necesariamente se le tiene que dar muerte, sino que también con el simple hecho de causarle lesiones a través de distintos actos o acciones, ya entramos en la comisión de este delito. Y cualquier otro atentado no comprendido en los párrafos anteriores será sancionado con prisión de 2 a 4 años, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, digamos, tal vez alguien que en alguna conferencia empieza a insultar o alguna cuestión así, podríamos nosotros darle ahí cierto enfoque en que, bueno, no está contemplado en los párrafos anteriores, pero es un atentado de cierto modo contra el jefe del Estado extranjero, ¿verdad? Entonces podríamos interpretarlo de que se podría aplicar acá este artículo. Ya entramos a los delitos contra, en el título el título 12, los delitos contra el orden institucional, y en su capítulo 1 de los delitos contra la Constitución. Como bien pudimos haber visto en las clases anteriores de introducción al derecho, se respeta en todo momento el principio de la jerarquía constitucional, esto pues en base a la pirámide de Kelsen. Y comprendemos de que la norma superior jerárquica dentro de nuestro ordenamiento legal es por ley y por defecto y de preferencia siempre la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces acá pues nuestro Código Penal, a través de esos artículos contemplados en este capítulo, lo que pretende proteger en el bien jurídico tutelado es el orden institucional y constitucional. ¿Por qué se conoce o por qué decimos de que institucional y constitucional? Porque recordemos de que al final en la Constitución se plasman aquel orden institucional en cuanto a la separación de poderes y demás elementos que van a conformar el Estado y la República de Guatemala, lo cual pues son valiosos, ¿verdad? Son los que al final nos dan a nosotros esa pauta y esa certeza jurídica de que pues estamos viviendo en un Estado democrático, republicano y representativo. Entonces cualquier tipo de acto que venga a vulnerar o a pretender atacar este tipo de situaciones contempladas en la Constitución a través de sus distintos artículos, pues va a incurrir en la comisión de algún delito, teniendo como primer artículo del delito el 381, que sería la violación a la Constitución. Sujeto activo, indicamos pues nuevamente que puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo acá sería el Estado, pues porque al final la Constitución forma parte de acá del Estado. El verbo rector es ejecutar actos, pero ¿qué actos propiamente serían los que están contemplados en los 4 numerales de este artículo 381? Los cuales pues tendrán ustedes a bien analizar y leer cada uno por su cuenta en sus respectivas horas de estudio. Pero realmente los más importantes podríamos hablar de que sería el número 2, el numeral 2, quien ejecutará actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo parte las facultades que la Constitución otorga a los organismos del Estado. Acá podríamos hablar en un supuesto así exagerado de que el organismo ejecutivo quiera tener cierta inferencia en cuanto a las funciones del organismo judicial, ¿verdad? Que quiera ahí, digamos, nombrar o remover jueces o ese tipo de cuestiones, hablándolos así como a grosso modo, ¿verdad? Y el numeral 3, quien mediante actos de similar naturaleza indicados en los 2 incisos anteriores, tienda a variar el régimen establecido en la Constitución de la República para la sucesión en el cargo de la presidencia de la República. Recordemos de que pues nadie puede continuar en la presidencia de la República más que el tiempo establecido por el cual fue electo. Entonces cualquier persona pues que intente variar o alterar ese orden de la propia Constitución, pues va a incurrir en este tipo de delitos, ¿verdad? En el artículo 382 vamos a encontrar el delito de propaganda reeleccionaria. Como sujeto activo entendemos nuevamente pues, que puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo igualmente el Estado por el tema del orden de la sucesión en cuanto a la presidencia.
Los verbos rectores son hacer o realizar. Y en lo personal, yo acá pues considero de que tenemos que entender que son delitos que tienen un contexto público, que la propaganda sea obviamente pues pública, que la podamos ver nosotros a través de redes, o que la persona que venga a cometer este hecho delictivo pretenda dar conferencias en foros internacionales sobre la necesidad de la reelección del presidente, de la presidencia de la República, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Porque recordemos de que pues en el iter criminis y ese tipo de situaciones, en la mente uno puede pensar lo que quiera, en privado uno puede hablar ahí como que cuestiones pues que considere prudentes o pertinentes, pero ya cuando uno lo manifiesta en cuanto a la sociedad es donde ya podemos ir nosotros comprendiendo de cómo es que se van configurando estos delitos. Entramos al capítulo 2. Bueno, no sé, para quienes no tengan la anotación, en el numeral cuarto del artículo 381 lo relacionamos con el artículo 191 de la Constitución, y en el artículo 382 lo relacionamos con el 184 de la Constitución Política. ¿Hasta acá alguna duda de algún compañero? Perdón, Romeo, ¿puedes repetir nuevamente los artículos que acabas de indicar en los numerales? Disculpa. Perfecto. Sí, gracias. Numeral cuarto del artículo 381 lo relacionamos con el artículo 191 de la Constitución. Ok. Y en el artículo 382 lo relacionamos con el 184 de la Constitución. Mil gracias. Para servirle. Bueno, dicho eso, entonces continuamos con los demás artículos que tenemos a bien repasar el día de hoy. ¿Qué serían los delitos contra el presidente de los organismos del Estado? Recordemos de que así como el presidente de la República de Guatemala, al final pues es el representante de la soberanía, es en única instancia el presidente del organismo ejecutivo. Así como ya pudieron ustedes ver a principio de año cómo fue el tema de las elecciones del presidente del organismo legislativo, electo pues en pleno del Congreso. Y que también recientemente se hizo la elección del presidente del organismo judicial. Entonces, así como está la división de los poderes en cuanto a ejecutivo, legislativo y judicial, cada poder goza de la autonomía y de la no inferioridad jerárquica en cuanto a los demás organismos, y cada uno debe realizar las atribuciones que le competen, ¿verdad? Entonces, por lo mismo nos vemos en la necesidad de que cada uno cuente pues con una persona que la presida, y en este capítulo vamos a tratar esas figuras que van a atentar contra estas personalidades, ¿verdad? Iniciando en el artículo 383, donde nos establece de que caso de muerte, ¿verdad? El bien llamado magnicidio en la doctrina. Acá el sujeto activo, pues cualquier persona; sujeto pasivo, lo que les platicaba, presidente o vicepresidente de la República, así como los demás presidentes de los organismos del Estado. Hablemos del legislativo y del ejecutivo, del legislativo y del judicial. Bien jurídico tutelado, el orden institucional se adhiere a ese la vida y la integridad física y la libertad, pero en el entendido de que el sujeto pasivo es especial, ¿verdad? Así como el sujeto activo puede ser cualquier persona, en el sujeto pasivo únicamente los que están establecidos acá en el supuesto jurídico. El ejemplo, pues, es de que en una conferencia de prensa se le dé muerte al presidente del organismo judicial, por darles ahí pues un ejemplo sencillo. El artículo 384 nos viene a plasmar prácticamente un grado menor al anteriormente visto en el artículo que precede. En el artículo que precede encontramos el caso de muerte, y acá pues únicamente atentado, ¿verdad? Y el atentado va a ser en este caso contra alguno de los bienes jurídicos tutelados, pues que también se encuentran acá, que sería, por ejemplo, la integridad corporal o la libertad del presidente de la República o de los demás presidentes del organismo del Estado. Continuamos con
con los delitos contra el orden institucional y encontramos los delitos contra el orden político interno del Estado. Acá, pues, el bien jurídico tutelado lo vamos a comprender en el orden político interno del Estado. En cuanto al orden político, es lo que les platicaba anteriormente, ¿verdad? Acá sería bueno de que hiciéramos la relación con el artículo 140 de la Constitución, en el entendido de que comprendemos nosotros de que Guatemala su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces, al momento de analizar este tipo de artículos, por ejemplo, en el 385, encontramos el delito de rebelión, ¿verdad? Quienes se alzaren en armas con el objeto de promover guerra civil o de oponer al gobierno constitucional para abolir o cambiar la constitución de la república, para variar o suspender en todo o en parte del régimen constitucional. Entonces, vemos en el artículo de que los supuestos jurídicos son aquellos que tienden, pues, realmente a resguardar lo contemplado en la Constitución, la democracia que nos establece el 140, y así también el tipo de gobierno, ¿verdad? Para que no... que nuestro tipo de gobierno es democrático, pues, republicano y representativo, y cualquier situación, pues, que pretenda venir a variar eso, o alguno de los demás preceptos en cuanto al Estado y su forma de gobierno, pues va a incurrir en este tipo de delitos a través de los verbos rectores, ¿verdad? Que en este caso sería alzar, promover o... alzar o promover, ¿verdad? Alzarse en armas o promover guerra civil. Acá vamos a encontrar en este artículo de que van a haber dos supuestos. Están los bien llamados caudillos o líderes de rebelión y los meros ejecutores de la rebelión, ¿verdad? Entonces, la consecuencia jurídica, en este caso, la pena que se le impondrá a alguno en el grado de participación que tenga en cuanto a la rebelión, pues será distinta, ¿verdad? Esto pues también es de mucha importancia que ustedes lo tengan a bien manejar porque, por ejemplo, algunos recordarán en el examen hubo una pregunta donde hablaban de que qué sucede cuando el cirujano, perdón, que hace usurpación de calidad o de funciones, se ve una persona afectada, ¿verdad? En cuanto cambia la pena, ahí se le va en una tercera parte. Entonces es bien importante que entendamos nosotros. En caso se les pregunta a ustedes, a un mero ejecutor de la rebelión, ¿qué pena se le impondrá? Por darles un ejemplo. Entonces ustedes pues ya acá saben que la prisión es menor, ¿verdad? Sería de 1 a 4 años y no de 5 a 10 como sería para los dirigentes, caudillos o cabecillas de la rebelión. Acá continuamos con el artículo 386, 87 y 88. En el caso del 386, encontramos la proposición y conspiración. Acá también es de mi parte que les recomiendo siempre que no comprendamos en la totalidad algún tipo o algún término jurídico, legal o plasmado acá en cuanto a nuestros códigos, nos remitamos siempre al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Hay un apartado ahí de terminología jurídica para poder comprenderlo un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, en cuanto a proposición, pues acá entendemos de que es una cierta propuesta que se le hace a alguna persona para cometer delito de rebelión. Y también lo que les platicaba anteriormente, que había que relacionar el 386 con el 377, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la conspiración, pues conspirar ahí, cometer alguno de los delitos anteriormente platicados, ¿verdad? Ahí planear alguna rebelión, planear ahí genocidio o sedición o alguno de estas figuras contempladas en estos títulos. En el 387 sería el delito de sedición. Y acá nos plantea unos supuestos jurídicos pues un tanto interesantes porque nos indica comete el delito de sedición quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno constituido, se alzara en pública y tumultuariamente para conseguir por fuerza o por violencia cualquiera de los objetos siguientes. Acá pues sería deponer a alguno de los funcionarios o empleados públicos, impedir actos directos, la promulgación o la ejecución de las leyes o resoluciones, ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes. Acá comprendemos de que nos plantea varios supuestos
que nosotros vamos a poder encuadrar en cuanto al delito de sedición. Y acá lo importante es sin desconocer la autoridad del gobierno constituido. Aquí, por ejemplo, ellos no estarán buscando desconocer al presidente, por decir algo, sino que únicamente van a ejecutar actos contemplados en sus distintos numerales que van a tener algún objeto en específico contemplados en los numerales. Por ejemplo, lo de desconocer leyes o ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad. Entonces, en cada uno de los supuestos de los numerales contemplados en este artículo, vamos a poder entender en qué momento lo podemos encuadrar en los delitos de sedición, ¿verdad? Acá nuevamente se hace la división y la particularidad de que los dirigentes tendrán una pena mayor y los meros ejecutores pues tendrán penas menores, ¿verdad? En el artículo 388, exención de pena a los ejecutores. Acá nos da una salvedad, por llamarle así, de que quedarán exentos de sanción cuando se disolvieren o se sometieren a la autoridad, ¿verdad? Acá pues se van a librar en cierto modo de alguna culpa o responsabilidad cuando ellos mismos pues acudan ante la autoridad y se entreguen, por así decirlo, ¿verdad? Sí, Aire. Sí, exacto. Acá hacemos relación en este porque son supuestos de que normalmente se van a ir dando, por ejemplo, hablando de en cuanto a las Fuerzas Armadas del país, por darle un ejemplo, que hayan dos funcionarios del ejército y ellos mismos empiecen a proponer y a conspirar, aplicar el genocidio a una determinada comunidad. Esto acá en Guatemala se hace la relación porque en cuanto al conflicto armado interno, se vio mucho eso, pues acá sabemos bastante, creo que se vio en la clase de historia que tuvieron y de pueblos indígenas, cuando en los gobiernos de Romeo Lucas García, de Efraín Ríos Montt y demás de estos gobiernos que estuvieron durante los 36 años del conflicto armado interno, cómo es que se intentó, se instigó a que se cometiera genocidio y pues en algunos casos, como lo comentábamos en los supuestos jurídicos del artículo, que ya sea total o parcialmente destruir a determinadas comunidades, y Guatemala al ser multiétnica, multicultural y multilingüística, pues sí se vieron afectados gravemente. Entonces, más que todo por tema histórico y por el tema de la estrecha relación que guardan en cuanto a países así como Guatemala multiétnicos, es de que se hace esta relación. Gracias, Romeo. Compañeros, solo esta relación también es porque recuérdense ustedes que la parte de instigar, muy bien Romeo decía, se da entre dos sujetos que puedan interactuar, que puedan concertarse, planificar el cuándo, el cómo, el dónde, cómo se realiza. Recordando que instigación es el que se pueda inducir o invitar a alguien a realizar una determinada acción, en este sentido, algo criminal. El artículo 17 del Código Penal también establece las formas especiales de participación en el delito, ¿verdad? Ahí encontramos también nosotros la instigación. Por eso es de que veamos nosotros en esa parte del genocidio. Principalmente para que lo tomen nota ustedes y puedan ir relacionando también este otro artículo que es importante para su código. Gracias, Romeo. A usted, Lick, muy amable, gracias ahí por la ampliación y la aclaración en cuanto a eso. Entonces, con eso esperamos haber solventado su duda, compañero. Y continuamos con los demás artículos. Acá ya vamos a entrar nosotros a conocer los delitos electorales, que son aquellos que se cometen contra, bueno, en este caso, si hacemos un poquito de énfasis acá en esta diapositiva, vamos a encontrar de que el bien jurídico tutelado es el orden institucional y el orden electoral. Como sujeto activo, nuevamente, pues hay una variedad y hay que determinar y leer detenidamente cada artículo para ver en qué situación nos encontramos, porque así como puede ser el sujeto activo cualquier persona, vamos a encontrar artículos en donde específicamente
van a ser o tienen que ser funcionarios o empleados públicos o contratistas, ¿verdad? Para determinar nosotros quién va a ser el sujeto activo. Como sujeto pasivo, pues siempre el Estado, las organizaciones políticas y los electores. Acá encontramos esta tipicidad subjetiva, ¿verdad? Que como se dijo, son delitos temporales. Entendemos de que delitos temporales porque únicamente se cometen en época de elecciones, ¿verdad? Dolosas cuyas acciones o omisiones por parte del sujeto activo van encaminadas a vulnerar el proceso electoral con el fin de evitar o impedir que se ejerza libremente el derecho a elegir y ser electo. Acá es bien importante que hagamos mucho énfasis en esta pequeña definición que encontramos acá en cuanto a la tipicidad subjetiva, porque esto nos va a ayudar a entender y a comprender cómo es que se van configurando estos delitos. Acá le vamos a dar inicio en el artículo 407 de nuestro Código Penal. Lo encontramos en el capítulo 6 de los delitos electorales. Acá en la clase que tuvimos con Eli cuando vimos estos artículos, él les hacía la observación de que teníamos que relacionarlos con el artículo 216, 327, literal A y 338. Esta relación y este regreso, por llamarle así, a los demás artículos, por ejemplo, en el 216, vamos a encontrar nosotros el artículo de coacción contra la libertad política. Entonces acá encontramos el supuesto jurídico que quien fuera de los casos previstos en las leyes especiales respectivas, por medio de violencias, amenazas, impidiera coartar el ejercicio de cualquier derecho político. Entonces, pues al final, ¿qué es el voto? Es un derecho y una obligación ciudadana con la que todos contamos al cumplir la mayoría de edad, ¿verdad? Entonces, cuando alguien impidiere o coartar el ejercicio de este derecho, pues estaría cometiendo este delito. Por lo tanto, también es importante de que lo relacionemos como un delito electoral. En el artículo 327, literal A, eso pues es de lo que vimos durante el primer parcial, por así decirlo, pero en ese momento no se les hizo la observación en cuanto a esta literal. Entonces, como pueden ustedes leer ahí en el numeral que les indico, ya nos da supuestos jurídicos, los cuales vamos a nosotros relacionar con delitos electorales. Acá nos indica de que artículo 327, literal A, grabación electoral, las sanciones establecidas para los delitos tipificados en este capítulo se incrementarán en la mitad cuando se cometan con fines electorales. Entonces acá es bien importante que ya vayamos desarrollando ese análisis y esa relación que van guardando los artículos entre sí. Por ejemplo, digamos un artículo de falsedad material, ¿verdad? Quien hiciere todo en parte de un documento público falso, por darles un ejemplo así X. Alguien que venga y haga una papeleta falsa y pretenda pasarla en las urnas, ¿verdad? En un supuesto así como que bien imposible, solo para que me vayan comprendiendo. La pena de la falsedad material es de 2 a 6 años, pero al ser un documento público, en este caso una papeleta de elección que es con fin electoral, la sanción se incrementará en la mitad, ¿verdad? Es decir, que si, por ejemplo, se le sanciona a él, se le iba a sancionar a él a 2 años, se le va a incrementar a la mitad, se le agregaría como que 1 año más, ¿verdad? O si se le dan los 6 años, la mitad es 3, se le darían 9 en total. ¿Sí? ¿Iba a comentar algo, Luke? Yo creo que dejó levantada su mano. Sí, eso está bien. Sí. Bueno, lo relacionamos también con el 338, que el 338 nos establece el uso ilegítimo de documentos de identidad. Y si el delito es cometido en su último párrafo, vamos a encontrar de que si el delito es cometido por funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral o integrante de la Junta Electoral, y nos da estas demás especificaciones, además de la pena,
se le va a aplicar la inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe, según lo establecido en el artículo 57 de nuestro Código Penal, ¿verdad? Entonces acá, como vemos en el artículo 338, es el uso ilegítimo de documentos de identidad, que es un delito que se puede cometer en cualquier momento por cualquier persona, pero cuando estamos en época electoral, aplicamos este segundo párrafo y entendemos de que el delito también puede ser cometido como sujeto activo especial, funcionarios o empleados públicos, y además de la pena que se ve prevista para la comisión de este delito en el supuesto jurídico, otra consecuencia jurídica sería pues la inhabilitación especial contemplada en el artículo 57, numeral 2. ¿Sí, Manuela? Una consulta. Esta relación de los artículos 216, 327, literal A y el 338, ¿solo es para el artículo 407A o al 407 general? No, realmente no es como que para que hagan alguna relación en específico, sino para que vean ustedes a bien entender de que los artículos contemplados acá en el capítulo 6 de los delitos sectorales no son únicamente estos. También encontramos esos que serían como el 216, 327 y 338, los cuales se van a configurar cada uno en específico, no es como que guarden alguna relación directa, por así decirlo, con el 407, ¿verdad? Aquí la relación se hace de que son delitos electorales. Entonces, por ejemplo, si en el examen se les coloca a ustedes ahí un ejemplo supuesto como el que yo les daba, ¿verdad? De que alguna persona falsifica una papeleta de las elecciones, sí comete el delito de la falsedad material, y ustedes me hacen la observación, ahí cometen el delito de la falsedad material, con la agravación de la pena respectiva, al haberse cometido en un plazo de elecciones, ¿verdad? Muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, ya nos queda poco tiempo, así que yo les tenía acá preparados un pequeño ejemplo para que tuviéramos a bien ir resolviendo conforme nuestro código, ¿verdad? Permítanme. Acá les planteo yo este pequeño caso, prácticamente así es como vino el primer examen parcial. Y es bien importante de que, bueno, en primero pues siempre leamos detenidamente las instrucciones, contestemos como es debido, como les indicó el IC, que en el código se les pide que ustedes hagan las anotaciones respectivas de bien jurídico tutelado, que resaltemos debidamente el verbo rector, sujeto activo, sujeto pasivo, así como entendamos el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica, ¿verdad? Y cómo se van a ir configurando y cómo podemos entender nosotros cada uno de estos delitos. Acá les voy a dar este casito. Podemos leer acá que el día domingo 25 de junio, en el centro de votación ubicado en el Colegio Rotterdam, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, se detuvo en flagrancia al señor Juan Pérez López, quien el día de las elecciones se encontraba ofreciendo 500 quetzales a personas para que votaran en la papeleta de alcalde de la ciudad al candidato por el Partido Gris. Se logró identificar a una persona de nombre Pablo Gómez que aceptó el dinero, a quien se detuvo momentos antes de ingresar a la urna respectiva. Acá es un caso bastante sencillo, pero pues así es como venía el examen, ¿verdad? Entonces, la pregunta es concreta. ¿Qué delito cometió Juan Pérez López? Si leemos el artículo 407, literal C, vamos a poder ir nosotros como que configurando este tipo de supuestos jurídicos para poder contestar nosotros. Entonces, la respuesta acá, bueno, el artículo 407, literal C, es coacción del elector. El que pague o entregue dinero o bienes muebles a un ciudadano para que se abstenga o consigne su voto a favor de determinado candidato o organización política, 36 horas antes y durante la elección será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Esto es lo que nos establece el artículo, y si nosotros leemos el caso, vamos a entender de que el domingo 25 de junio fue día de las elecciones. En un centro de votación respectivo, fue el señor Juan que ofrecía dinero, o sea, un tema pecuniario, a cambio de un voto en la papeleta respectiva de alcalde de la ciudad, ¿verdad? Y que otro sujeto, Pablo Gómez, aceptó el dinero y se le detuvo antes de que ingresara.
Acá nosotros no vamos a entrar a analizar realmente el tema de la detención o ese tipo de cuestiones, únicamente vamos a verificar si lo que se supone acá en el caso nos encuadra con el delito respectivo, ¿va? Como tuvieron a bien ahorita escuchar con el artículo que les leí, espero sigan acá conmigo en la lectura, entendemos de que en el artículo 407, el verbo rector sería pagar o entregar dinero. Sujeto activo, el que pague, o sea, cualquier persona. Sujeto pasivo, a un ciudadano. Esto, pues ya con ciudadano entendemos de que pueden ser cualquier persona siempre y cuando sea mayor de 18 años y pues se encuentre en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ¿verdad? Y para que se abstenga, consigne su voto a favor de determinado candidato. Acá entendemos, pues, en el caso de que el señor Juan Pérez, el día de las elecciones, se cumple la temporalidad del artículo, paga dinero, se cumple el verbo rector, se lo paga a Pablo Gómez, quien sería en este caso el otro sujeto activo del delito, lo vamos a analizar nuevamente. Y pues se configura realmente el artículo, ¿verdad? Acá lo comprendemos, lo relacionamos, y la pregunta es, ¿qué delito cometió Juan Pérez López? Como se espera que ustedes contesten el examen, se cometió el delito de coacción del elector. Fundamento legal, artículo 407, literal C. Concreto, no que desarrollen más, como por ejemplo en algunos casos tuvimos a bien observar ahí con Eli que indicaban, sí, se cometió el artículo de coacción del elector porque el señor tal, o sea, nos volvían como que a un resumen del caso, y únicamente se requiere que se responda con el artículo, ¿verdad? La segunda pregunta, ¿cometió algún delito Pablo Gómez? Pablo Gómez aceptó el dinero y él se va a dirigir a su urna de votación a votar por ese determinado partido político. Y podemos encontrar nosotros en el segundo párrafo del artículo 407, el elector que acepte dinero o bienes muebles con los fines señalados en el párrafo anterior será sancionado con la mitad de la pena. Es decir, acá él nos da este supuesto jurídico en el cual una persona acepte esa cantidad pecuniaria o líquida, ¿verdad?, de algún bien mueble para poder encaminar su voto hacia determinado partido político o candidato. Y acá la pena es menor. Entonces, ¿cometió algún delito Pablo Gómez? Sí, él cometió el delito de igual manera de coacción al elector, ¿verdad? Punto. Acá tampoco quiero que me establezcan ustedes, sí, cometió tal delito y se le va a aplicar tal pena, porque de momento pues esa no es la pregunta, ¿verdad? Las demás preguntas serían, en el caso de que Pablo Gómez haya cometido algún delito, ¿qué pena deberá recibir? Acá ya me establecen ustedes, Silic será sancionado con la mitad de la pena, porque él, si bien es cierto, pues configura como sujeto activo en el delito, su pena está establecida como menor a la que se le va a aplicar a la otra persona, ¿verdad? Y la pregunta siempre, pues, de que indique cuál es el bien jurídico tutelado que se violentó en el presente caso, el orden institucional y orden electoral, ¿verdad? Que sería el bien jurídico tutelado para estos delitos y para estos casos. Así, sencillo, pueden entender ustedes cómo es que realmente deben de ir contestando el examen. Siempre nos apegamos a las instrucciones, leemos detalladamente y cuidadosamente las instrucciones, y pues viéndolas así, únicamente tienen que leer ustedes bien cada artículo, como les comento, saberlo desmembrar, saber establecer bien jurídico tutelado, verbo rector, sujeto activo, sujeto pasivo, cuando hay sujetos especiales, y ya pues contestamos en base a eso concretamente, ¿verdad? Sí, Jimmy. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ahora lo vemos más claro cómo es que ustedes necesitan la respuesta, ¿verdad? Porque de repente algún compañero lo hizo así porque en la penal 2 sí nos pedían que aclaráramos un poco más sobre el delito que había cometido. Entonces tal vez por eso algún compañero o compañera pues lo hizo así, pero ahora ya queda bien claro, Lick. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, Herbert.
Sí, Lick, una pregunta. La última pregunta del bien jurídico tutelado. ¿Cuál sería, Lick? Perdone. Claro, esto, como les indicaba, eso se los comentó Lick en la clase pasada. El bien jurídico tutelado es el orden institucional y orden electoral. Ok, Lick, gracias, muy amable. Ok, bueno, de igual manera, cuando se les pregunte a ustedes qué pena deberá recibir, recordemos también de que al final únicamente los jueces son los quienes tienen la facultad pues de imponer penas en el rango que se establece, ya sea de 2 a 6 años, ellos van a determinar, ¿verdad? En este tipo de casos, cuando lo vean así, la pregunta es si la pena se les va a elevar en alguna parte o se les va a disminuir, pero caso contrario, ¿qué pena deberá recibir? De 1 a 6 años, ¿verdad? Ese es pues el fin de ese tipo de preguntas. Realmente pues con esto espero que ustedes hayan tenido a bien tener un breve repaso y ameno repaso. Siempre como les indico, yo estoy ahí a la orden siempre en el chat personal. Varios compañeros me han hablado durante lo que llevamos del curso y pues en todo momento es para mí un gusto poder orientarlos o ayudarlos de alguna manera. Con esto pues ya quienes gusten se pueden ir desconectando de la clase y veo que aquí Brandon y Rafael tienen levantada la mano, entonces Brandon. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Muchas gracias por todo. Buenas noches a todos, compañeros. Hasta el Buenas miércoles. noches, licenciado. Buenas noches. Buen descanso. Gracias, Romeo. Buenas noches, licenciado.